Darío, nos encontramos aquí en la Universidad Católica, donde hace un par de horas se lanzó este libro, Chile 2050, un país, cuatro presidentes, un libro que recoge las miradas de los expresidentes chilenos, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, e incluso del fallecido Sebastián Piñera, un libro que recoge sus miradas respecto del Chile del 2050. Y en este lanzamiento estuvo presente el presidente Gabriel Boric, como también el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz, además, haciendo una revisión respecto de lo que aquí señalan los expresidentes. En particular, el presidente Gabriel Boric, por ejemplo, se refirió precisamente a cómo es posible notar las diferentes miradas que tienen sobre algunos puntos. Por ejemplo, Michelle Bachelet con el fallecido presidente Sebastián Piñera, pero que sin embargo todos, al mirar hacia el futuro, son capaces de encontrar puntos comunes precisamente del Chile que se quiere para el 2050, y a partir de eso entonces es posible sentar las bases de un diálogo que permita, por ejemplo, a nuestros países, no solamente a Chile, sino que a Latinoamérica, encaminarnos hacia el tan anhelado desarrollo en medio de un mundo polarizado, en medio de una política particularmente polarizada, y especialmente en América Latina, que era una de las preocupaciones que mencionaba el presidente colombiano Juan Manuel Santos de visita en nuestro país. Precisamente esa mirada de políticas de Estado son las que son necesarias en los líderes de América Latina. Él hablaba del mal de Adán, como el mal de aquellos gobernantes que llegan a asumir el cargo pensando que parten de cero, que son los primeros en estar en un gobierno y que todo lo que pasó antes no importa. Y por eso es tan fundamental tener esa mirada, bien acercándose precisamente aquí a nosotros, el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz. Muchas gracias, en una conversación para toda Latinoamérica, lo están viendo ahí. Usted hablaba de la necesidad de las políticas de Estado y decía, lo que uno ve en este libro es un ejemplo para su país, decía, y para toda América Latina. ¿Por qué? Porque en este momento América Latina está viviendo un periodo de desintegración en lugar de integración, no solamente entre los países, sino dentro de los países. La polarización política hace que las democracias sean inefectivas, porque si no hay capacidad de hacer transacciones entre diferentes intereses de la sociedad, las democracias no funcionan. Y esto que hoy sucedió aquí en Chile, 4 expresidentes de diferentes orígenes políticos y el presidente de la República presente en un libro sobre la visión de Chile en el año 2050, pues es como reivindicar nuevamente ese espíritu de la concertación que le dio a Chile su edad de oro durante tanto tiempo. Y eso es un ejemplo para mi país, porque mi país esto es impensable, algo como lo de hoy en este momento no es posible, pero no solamente en mi país, en casi todos los países de América Latina e infortunadamente también del mundo, porque en Estados Unidos tampoco, o en España tampoco, en tantos países democráticos, y por eso la democracia es a la defensiva y no a la ofensiva. Y ahí desde ese punto de vista, por ejemplo, lo que ha dicho el presidente Gabriel Boric, usted tuvo la oportunidad de reunirse con él además ayer, que hace un reconocimiento aquí respecto de lo que aprendió su generación. Usted se refería al mal de Adán. Ellos decían, en estos 2 años de gobierno hemos aprendido que esto no partió con nosotros, que es una aposta. ¿Qué le pareció el presidente Gabriel Boric? Me parece que ese planteamiento tiene toda la razón y coincide ahí en lo que escribió el presidente Frei, que el éxito de Chile fue el espíritu de la concertación, de construir sobre lo construido, no pensar que el mundo comienza con el gobernante de turno, que es un defecto de los latinoamericanos. Nosotros ese caudillismo y ese lo que llamamos complejo de Adán, que cada gobierno tiene que olvidarse de lo que hizo el gobierno anterior y ser original, eso quiere decir que las políticas públicas no tienen continuidad y por eso no hay resultados. Por eso esa actitud del presidente Boric me pareció positiva, como también me pareció y me ha parecido muy positiva su actitud frente al escenario internacional, su posición frente a Venezuela, su posición frente a Nicaragua,
viniendo de Boric es una sorpresa, pero una sorpresa positiva. Sí que se tiene que ir al aeropuerto. De hecho, solo para terminar, usted ha hablado de diálogo. ¿Qué nos puede decir del proceso de paz que se lleva en Colombia y la necesidad de diálogo también? Si es posible llevarla en situaciones tan conflictivas. Nosotros aquí en Chile tenemos la propia, ¿no es cierto?, en la macrozona sur. Pues mire, en el caso colombiano, yo siempre he sido partidario del diálogo. El diálogo fue lo que nos permitió hacer la paz con las FARC, la guerrilla más antigua y más poderosa en el continente occidental. Y el diálogo siempre debe estar presente. Ahora, lo que hay que, en el caso colombiano, es implementar el acuerdo y cumplirle a quienes se sometieron a las reglas de juego de ese acuerdo. Y eso es lo que ha faltado. Al no implementar el acuerdo, entonces las otras expresiones de violencia han venido ocupando el vacío que dejó las FARC. Y eso es contraproducente. Por eso es tan importante continuar buscando la paz, pero implementando el acuerdo con las FARC y tener un diálogo que sea constructivo, no destructivo. Un diálogo con grupos armados no puede ser solamente la zanahoria, tiene que ser garrote y zanahoria. ¿Se puede dialogar con grupos armados? ¿Es necesario? Este mensaje es importante escucharlo a la ciudadanía de distintos países que enfrentan conflictos de este tipo. El diálogo, lo decía Mandela, es el arma más poderosa. Sentarse a dialogar. ¿Qué tipo de diálogo y bajo qué condiciones? Eso depende de cada circunstancia. Pero si uno está enfrentado con alguien, la única forma de continuar ese enfrentamiento es sentarse a dialogar, no hay otra, o matarse, y es preferible dialogar que matarse. Estamos saliendo en este momento a toda Latinoamérica para cerrar un mensaje a los líderes políticos de hoy, estén en gobierno o estén en oposición. A los líderes políticos que recobremos esa palabra que George Washington nos recomendó cuando él se despidió de la política, diciendo que las democracias nunca deben olvidar la palabra moderación, moderación en el lenguaje, moderación en las actitudes políticas dentro de las diferencias. Y por eso el ejemplo de Chile, con la concertación que generó su época de oro, y ahora el intento con este libro y el evento de hoy de recuperar ese espíritu de la concertación, es algo que todos los dirigentes de América Latina deberían asimilar porque lo necesitamos. América Latina tiene una gran oportunidad en este mundo que está viviendo momentos muy inciertos porque tenemos un gran potencial, pero desunidos y desintegrados no llegamos a ninguna parte. Presidente Santos, muchas gracias por estos minutos, muchas gracias también a la gente de CLAP SUC por darnos la oportunidad de conversar con usted. A ustedes, muchas gracias. Adelante. Bueno, Darío, hemos tenido acá entonces para DNews, saliendo a toda Latinoamérica, al ex presidente colombiano Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz, también por sus gestiones precisamente en Colombia, en el diálogo con las guerrillas de la FARC, y este proceso de paz que no ha culminado, como él mismo lo señala, haciendo referencia a la concertación. Y para quienes nos están viendo y no saben qué es la concertación de los partidos políticos de centro e izquierda fue el grupo que gobernó durante Chile, iniciada la democracia, el retorno a la democracia desde los 90 en las primeras 2 décadas, donde efectivamente estuvieron ahí como presidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, y se señala mirando en retrospectiva, porque en su momento también tuvo mucha oposición, pero se señala hoy como la forma en la que efectivamente se tenía que hacer política en Chile, pudiendo dialogar, pudiendo avanzar en acuerdos con políticas de Estado que pasaran de un gobierno a otro y que incluso las tomara el propio presidente Sebastián Piñera, que pertenecía a otra coalición, ¿no es cierto?, que por primera vez podía gobernar la derecha a través de él en el país. Y eso es un ejemplo que nosotros hemos podido ver también acá, por ejemplo, cuando hablábamos de la instalación de la nueva línea del metro en Chile, inaugurada por Michelle Bachelet, luego ya sacada adelante por Sebastián Piñera, y hoy también que se sigue construyendo con Gabriel Boric, y cómo eso refleja lo que son políticas de Estado que finalmente le dan el beneficio a la ciudadanía y que van más allá de las posiciones políticas o ideológicas particulares o los dogmas que pudiera tener cada uno de los gobernantes, Darío. Impecable, Lucía. Bueno, esto es DNews, las voces importantes de toda Latinoamérica, se trate de líderes, se trate de expresidentes, las tenés aquí recién, Juan Manuel Santos. Gracias, Lucía, en un ratito volvemos.